Buenas tardes, hermanos. ¿Qué tal si se pone de pie? Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a entrar al tema. Como ustedes saben, estamos siguiendo el libro de Génesis y hoy el tema corresponde a la deshonra de Dina. La deshonra de Dina. Génesis capítulo 34 del 1 al 7, por favor. Dice la palabra del Señor. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor, Jebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó. Y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven. Y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor, su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Hasta ahí, hermanos. Vamos a orar. Padre, una vez más te damos gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios. Padre, yo te pido en esta tarde, Señor, que dispongas nuestros corazones, más bien que pongas ese sentir en nosotros de escuchar tu consejo, Padre. Ayúdanos a recibir tu palabra. Bendice tu iglesia, bendito Dios, y bendice mi vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Toma asiento, mi hermano. Terminamos el capítulo anterior con la reconciliación y despedida de Jacob y Dina. Amén. ¿Cuántos se acuerdan del domingo pasado, de la famosa reconciliación de Jacob y Esaú? ¿Alguien puede ponerle pausa a la música de fondo, por favor? Muchas gracias, muy amable, equipo. Bueno, ¿cuántos se acuerdan de esa famosa reconciliación? Fue hermoso, ¿verdad?, que Jacob se encontrara con su hermano Esaú, ¿verdad? 20 años habían estado disgustados. Imagínense a Jacob, 20 años, todo ese tiempo angustiado, preocupado, ¿verdad? ¿Qué iba a pasar cuando se encontrara con Esaú? ¿Y qué pasó al final? De todo lo que se había preocupado Jacob, de todo lo que había pensado, no pasó eso. Cuando lo miró Esaú, lo recibió con un fuerte abrazo y un beso, le dio. Después de ese encuentro tan maravilloso con Esaú, se produce una tragedia en la familia de Jacob. Dina, su hija, fue abusada y violada por Siquem, hijo de Hamor. Dina es hija de Jacob y Lea. Es la última de los 7 hijos que Jacob tuvo con Lea. Génesis 30, versículo 21 dice: después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Dina fue hija de Lea. Recordemos que Jacob tuvo 11 hijos, 7 hijos con Lea, 2 hijos con Raquel y 2 hijos con sus siervas, ¿verdad? Pero la última hija de Lea fue Dina. Cuando Jacob regresó después de su suegro Labán, durante 20 años que estuvo allá en Padam Aram, Jacob se estableció en un lugar llamado Siquem, en la tierra de Canaán. Dice Génesis capítulo 33, versículos 18 al 19, dice: después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem. Recordemos que Jacob venía de Padam Aram, que está en la tierra de Canaán. Cuando venía de Padam Aram y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor o Hamor, no sé cómo se pronuncie, tiene H,
padre de Siquem, por 100 monedas. Jacob, al llegar a este pueblo de Siquem, se estableció allí. ¿Y qué pasó después? Dice el versículo 1 del capítulo 34. Dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Dice la Nueva Versión Internacional, salió a visitar a las mujeres del lugar. Dice la Reina Valera Contemporánea, salió para ver a las jóvenes del lugar. Dina era una jovencita, una doncella. Dicen los estudiosos que Dina pudo haber tenido unos 15 a 16 años. Unos dicen que pudo haber tenido unos 13 años, ¿verdad? Era algo normal para Dina que una joven de su edad quisiera conocer más jóvenes, ¿verdad? Y no hay nada de malo en eso. Pues en su entorno familiar de Dina predominaban los hombres. Tenía solo hermanos, 11 hermanos. Imagínense, 11 hermanos. Era la única hasta en ese momento. Dice la Biblia que Dina salió para ver las mujeres de esa ciudad. Salió Dina a ver a las hijas del país. En hebreo la palabra ver es ra y se usa no solo para observar, sino también para aprobar, buscar, descubrir, examinar, explorar. O sea que Dina no solo iba a ver la juventud, sino que fue también a ser vista. Pareciera que Dina no quería pasar desapercibida entre las mujeres de esa ciudad, ¿verdad? Iba con esa intención de explorar el pueblo. Era un pueblo pequeño, ¿verdad? No era un pueblo grande. Sin duda Dina deseaba hacer amistad con los cananeos. Recordemos que Siquem estaba en la tierra de Canaán. Dina quería conocer las costumbres del pueblo. Eso implicaba hablar como ellas, vestirse como ellas, ir a los lugares de ellas. Para Dina, la ciudad de Siquem era todo novedoso, todo novedoso. Acostumbrada a vivir en tiendas, rodeada de ganado, obreros, trabajo, cansada de lo mismo, para una jovencita de su edad, quiso darse una vuelta a la ciudad, ¿verdad? Quizás conocer amigas, tener nuevas amistades. El hecho de que Dina saliera sola nos describe su intención de observar, de ver, su interés en los hábitos, en la cultura, en los pasatiempos de las mujeres cananeas. Estaba interesada Dina. Mientras tanto, sus padres no se preocuparon por enterarse qué clase de amistades estaba teniendo Dina o qué es lo que estaba buscando. Si le preguntáramos a los padres aquí presentes, padres, ¿qué hacen sus hijos? ¿Qué están haciendo sus hijos en este momento? Sabemos que están en la iglesia aquí en este momento, pero ¿qué están haciendo en el tiempo actual, cuando salgan de la iglesia? De lunes a viernes, lunes a sábado. ¿Quiénes son sus amistades? ¿Cómo usan su tiempo libre sus hijos? ¿Usted podría dar una respuesta correcta a esto como padre? ¿Conoce bien a sus hijos? Hay padres que ignoramos todos estos detalles acerca de nuestros hijos. Ignoramos todos estos detalles. No conocemos la vida de nuestros hijos. Y más cuando tenemos hijos que son un poco más astutos que otros. La curiosidad de Dina le cambió la vida. La curiosidad de Dina le cambió la vida. Le salió muy caro
quiso ver un poco del mundo, quiso asociarse un poco con las demás muchachas del mundo, tal vez quiso conocer un poco de sus costumbres, pero solo le bastó un leve contacto con el mundo para arruinar su vida. Bastan las pequeñas probaditas, jóvenes. Basta con una probadita para traer grandes desastres en tu vida. Jóvenes, no se permitan esos pequeños deslices. No se permitan esos pequeños paseos en el mundo. Sus consecuencias son terribles. Son terribles. No intentes hacer negocio con el mundo, con el pecado. No te confíes que puedes controlarlo, porque tarde o temprano te darás cuenta de que estás en sus garras y quien te controla es Él, no tú. Así es el pecado, así es el mundo. Una vez que pruebes algo, mira, es muy difícil salir de ahí. Tengan cuidado, jóvenes, y también a los adultos, ¿verdad? Versículo 2. Dice, y la vio Siquem. Recordemos que Siquem, así se llamaba el hijo del rey Hamor, Siquem también, así como el pueblo. Dice, y la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. La deshonró. Un día al caminar por las calles de Siquem, el príncipe de esta tierra la vio, miró a Dina. ¿Y qué hizo? La tomó por la fuerza, se acostó con ella y abusó de ella. La violó a Dina, a esta jovencita. Ciertamente una violación es algo grotesco y un gran afrenta hacia la mujer. Pero en la cultura de los cananeos, eso era algo aceptable. Entre los cananeos, tomar a la mujer que te gustaba sin estar casado era algo común, era algo aceptable. Así vivían los cananeos. Ahora, si los padres no querían que esto les pasara a sus hijas, debían de cuidar de ellas y protegerlas y no permitir que salieran solas. La pregunta es, ¿qué estaba haciendo Dina sola? ¿Dónde estaban sus padres, Jacob y Lea? ¿Por qué no la estaban cuidando? ¿Dónde estaba Jacob? ¿Dónde estaba Lea? Sus hermanos. En una cultura así. Ellos sabían que no era norma de una doncella que anduviera sola, sin la protección de su familia, de un familiar. ¿Por qué? Porque corría peligro en aquella tierra. Tal vez pudiera ser que Dina se salió sin decir nada, ¿verdad? Lo más probable es que se haya escapado de su casa sin permiso. Tal vez se sentía sola, aburrida, entre tantos varones que quería conocer a chicas de su edad. La Biblia no dice cuál era la intención de Dina, y solo podemos suponer, pero de cualquier forma, no podemos negar que fue imprudente de su parte haber salido sola en una cultura extraña. ¿O no? ¿No fue algo imprudente, Dina? Claro, ¿verdad? Era una jovencita de su edad. Pero ¿dónde estaban sus padres? Para cuidarla, protegerla, para amarla, acompañarla, hacerle la vida más llevadera, sabiendo que tenía puros hermanos, ¿verdad? ¿Dónde estaban sus padres? La descuidaron. Esta historia debe de servirnos de lección.
Debemos aprender de este ejemplo, de no descuidar a nuestros hijos, para tener cuidado de nuestros hijos y cuidarlos de no exponerlos demasiado al mundo. Tenga cuidado con sus hijos. No nos exponga, más bien no le permita exponerse tanto al mundo. Solo bastó con darse una vueltecita por ahí. Siquem era hijo del rey de la ciudad. Era culpable sin lugar a duda, sin lugar a duda. De todas las muchachas, Siquem puso su mirada en Dina. En Dina. Dice, y la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra. Se dieron las condiciones perfectas para la inmoralidad. Una jovencita nueva en el barrio exhibiéndose y un joven caprichoso y mimado buscando nuevas aventuras. ¿Qué va a pasar cuando se da una oportunidad así? Cuando anda un lobo ahí buscando una ovejita. Recordemos que Siquem era el hijo del rey de aquella ciudad. A lo mejor se sentía con poder, autoridad, de hacer lo que quisiera. Dice, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. La palabra tomar en hebreo es la kak con K al último, que indica apoderarse, arrebatar, capturar, cazar, herir, prender. Eso es lo que hizo Siquem. O sea que Siquem la agarró por la fuerza. Básicamente la violó, la deshonró. Dina, a partir de ese momento, no sería la misma. No fue la misma. Tristemente, una salida le costó muy caro. Una salidita le costó muy caro. Perdió su honra, su dignidad y el respeto de los demás. Padres, protejan a los suyos, a sus hijos. Explíquenles sobre la maldad del mundo, las consecuencias del pecado y la perversidad del hombre allá afuera. Usted tiene que explicarle a sus hijos todo esto, porque si no, ¿quién lo va a hacer? ¿El mundo? Me imagino que Dina supo las intenciones de Siquem. Gritó, pataleó, forcejeó con él, pero no pudo con él. No pudo con él. Seguramente varias personas escucharon, lo vieron y no hicieron nada, no dijeron nada. Fueron cómplices de este acto vil. Toda la población fue cómplice. El pueblo se quedó mirando en silencio el rapto de Dina, sin decir nada. Todos se quedaron en silencio. Albert Einstein dijo una vez, el mundo es un lugar peligroso, no a causa de los que hacen el mal, sino a causa de aquellos que los miran y no hacen nada. Y es cierto, cuando uno ve algo y no dice nada, somos cómplices de esa misma maldad, de ese mismo pecado. Más adelante vamos a ver que los hijos de Jacob, cuando se vengaron, arrasaron con todos los hombres del pueblo por ser cómplices de este acto grotesco y vil. Los exterminaron. Ahora, el descarado de Siquem la viola y luego se enamora de ella. Llegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Siquem, después de su acto de vileza, se enamoró de Dina, de su víctima, de esta jovencita. La pregunta es, ¿pero en verdad se enamoró de Dina? ¿Será que Siquem quedó enamorado de Dina? ¿Usted cree que fue amor? ¿Cómo pudo enamorarse de ella si no tuvo la oportunidad de conocerla? Para enamorarse de alguien
tienes que conocer a la persona. No te puedes enamorar de alguien que no conoces. Entonces, ¿de qué se enamoró Siquem? ¿De su carácter de Dina? ¿De su personalidad? ¿De qué? Parece que solo se obsesionó de poseerla nuevamente. Se obsesionó. ¿Será que fue amor? ¿O fue capricho? El verdadero amor no es caprichoso, no se impone, no manipula y mucho menos lastima. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7, Pablo nos indica cómo debe ser el amor verdadero. Dice 1 Corintios 13, 4 al 7. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En otras palabras, el verdadero amor siempre es sacrificial, misericordioso, compasivo, comprensivo, amable, generoso y paciente. Siquem no comprendía este amor. Entonces, ¿cómo pudo enamorarse de Dina? Y es que el amor del mundo es diferente al amor del creyente. El amor del mundo es egoísta, pasajero, y se inclina más a los placeres y a los deseos de la carne. La persona que realmente ama debe rechazar este tipo de amor de la carne. Efesios capítulo 5, 3 al 5 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. Esto era el amor de Siquem. Así fue. Solamente quería satisfacer su carne. Le gustó y quería probar otra vez. Versículo 4 que dice, y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Tómame por mujer a esta joven. Vemos dos cosas aquí. Al referirse a Dina como a esta joven, Dina era una jovencita de 15 a 16 años. Y no nada más eso, sino que Siquem la había raptado, la había secuestrado porque la tenía en su casa. ¿Qué le dice a su padre? Tómame a esta joven. La tenía en su casa, la violó y la raptó. En el versículo 26 dice que los hermanos de Dina la rescataron de la casa de Siquem. Dice Génesis 34, 26, y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. O sea que Dina había sido secuestrada a plena luz del día por este hombre, por Siquem. Versículo 5. Dice, pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Las malas noticias vuelan rápido, La mala noticia llegó a oídos de Jacob, pero Jacob parece obrar con sabiduría, Muestra no querer iniciar una guerra, pues venía de muchos problemas. Él andaba buscando paz, tranquilidad, pero tenía este problemón ahora. Jacob se quedó callado hasta que llegaran sus hijos del campo. Pregunta, ¿cómo hubiera reaccionado usted como padre al escuchar una noticia así? Yo sé cómo yo hubiera reaccionado,
Ahora imagínense a los hijos de Jacob llegando a casa después del trabajo y se enteran de que su hermana fue raptada y violada, de que toda su vida quedó destrozada y marcada para siempre. No podemos describir con palabras la tremenda aflicción, la angustia, la humillación, el coraje que sintieron sus hermanos de Dina. Hamor, padre de Siquem, ahora pide la mano de Dina. Va hacia Jacob y pide la mano de Dina. Versículos 6 al 12, ¿qué dice? Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Hamor habló con ellos, diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer y emparentad con nosotros. Dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella y tomad en ella posición. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijeres. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijeres, y dadme la joven por mujer. Hamor les ofrece hacer un intercambio de mujeres y mezclarse con ellos. Dice: emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. El mundo siempre hace ofertas que parecen codiciables, para que emparentemos con ellos. Tengan cuidado allá afuera. El mundo siempre nos anda haciendo ofertas para que seamos partícipes con ellos, amigos con ellos. Cosa que Jacob no debía de hacer, de aceptar de lo que le dijo Hamor. ¿Por qué? Porque se mezclarían y se perdería la simiente de Jacob, de donde vendría el Mesías. Este pueblo era pagano y los israelitas era el pueblo de Dios. Entonces Jacob no podía emparentar con ellos, ¿verdad? Y es que el diablo siempre andaba buscando cómo destruir esa simiente, mi hermano. Les dijo Siquem: halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijeres. Estos hombres eran ricos también, era el rey y era el príncipe. Siquem cree que el único mal cometido es no haber pagado el dote de Dina. El dote era algo así como en aquella cultura, y también creo que se sigue haciendo allá en Asia, ¿verdad? El dote es como cuando un matrimonio, el esposo le va a pagar, más bien la va a comprar a la mujer, ¿verdad? Los padres le ponen una cifra: sabes que dame 5,000, 10,000 y te puedes casar con ella. Eso era el dote, ¿verdad? Siquem cree que solo basta con pagar el precio de Dina y eso es todo. Intenta comprar a Dina ahora. Después de deshonrarla, quitar su dignidad, ahora la mira como algo material. Siquem estaba acostumbrado a pagar todo y obtener todo lo que él quería. Habló con su padre para que hiciera todos los arreglos posibles para que Dina se quedara con él. El padre consentidor, en lugar de reprender a su hijo por su vileza, ¿qué hace? Se hace cómplice y le cumple el capricho a su hijo. Y van a pedir la mano de Dina. El padre da la cara por su hijo. Pero fijémonos algo, ellos nunca piden perdón. Nunca pidieron perdón por lo que hizo Siquem. Versículo 13 al 17. Génesis 34, 13 al 17 dice:
Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y Hamor o Hamor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina su hermana. Y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos: si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Los hijos de Jacob van a actuar de una manera engañosa. Les están poniendo una trampa a Hamor y a su hijo Siquem. Los hijos de Jacob les piden circuncidar a todo el pueblo. Dice: mas con esta condición, que se circuncide entre vosotros todo varón, todo varón. Aprendieron muy bien de su padre, los hijos de Jacob, a ser un engañador. Le están poniendo una trampa aquí. Fíjese que, ¿qué les están pidiendo? Que se circunciden, ¿verdad? La palabra circuncidar o circuncisión está compuesta por dos palabras. Circum es alrededor, cisión es cortar, o sea que significa cortar alrededor. Eso es lo que significa circuncisión, circuncidar, cortar alrededor. ¿Y en qué consiste la circuncisión? Circuncisión se refiere a la acción de cortar circularmente una porción de piel del glande o del prepucio o del órgano masculino. En el Antiguo Testamento, la circuncisión se realizaba con cuchillos filosos, muy afilados. ¿Qué dice Josué capítulo 5, versículos 2 al 3? Josué 5, 2 al 3. Dice: en aquel tiempo hijos de Israel en el collado de Aralot. Aquí no le está diciendo Jehová a Josué: ¿sabes qué? Hazte los cuchillos afilados para que circuncides a estos hombres por segunda vez. No está diciendo eso, sino que el pueblo de Israel, había gente que ya había sido circuncisa, pero había algunos que todavía no. Por eso dice: circuncida al pueblo por segunda vez. En aquella época, la cirugía o el corte de la circuncisión era muy dolorosa y tardaba para recuperarse a causa de las infecciones, ¿verdad? Hoy es diferente, claro, ¿verdad? Hoy llevas a un niño a circuncidarse, sale en la tarde, ¿verdad? O el siguiente día, o en 2 o 3 horas, ¿verdad? Y no es muy dolorosa. Entre más joven, entre más niño se haga la circuncisión, esa persona es menos dolorosa, ¿verdad? Pero fijémonos en la propuesta, la condición que les imponen los hijos de Jacob a esa gente. Dice: circuncídense y entonces os daremos nuestras hijas y seremos un pueblo. Obviamente tenían un plan malévolo. Estaban mintiendo vilmente a este pueblo. Y se entendía por el coraje que sentían, ¿verdad? Pero la intención de los hijos de Jacob no era buena. Ellos no querían hacer alianza con los de Siquem, sino querían vengarse. Versículo 18 al 23, ¿qué dice? Dice: y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado. Y él era el más distinguido de toda la casa de su padre, o sea, el más guapo. Entonces Hamor y Siquem
su hijo vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Tan encaprichado estaba Siquem que se circuncidó de inmediato, Fue el primero. Y también hizo circuncidar a todo el pueblo, ¿verdad? Siquem y Hamor explicaron a su pueblo todos los detalles de este acuerdo. Tenían la plena convicción de que saldrían ganando. El pueblo creyó ciegamente en sus líderes, pero también lo hicieron por interés. Creyeron que poseerían un poco del ganado y de las riquezas de Jacob. Recordemos que Jacob era muy rico. Y les dijeron: si ustedes hacen esto, si ustedes se circuncidan, vamos a ser parte del mismo pueblo, ¿verdad? Sus cosas van a ser nuestras y nuestras cosas van a ser ustedes, ¿verdad? El pueblo lo hicieron por interés, ¿verdad? Todo a precio de circuncisión. Nadie dudó ni sospechó nada. Solo podían ver cuánto beneficio sacarían de este negocio. Convencidos de su astucia, pensaron que habían hecho el negocio de su vida. Pero iban directo al matadero. Todos los varones. ¿Qué dice en el versículo 24 al 26? Y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad. Y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Los hermanos de Dina esperaron un día, 2 días, y al tercer día, después de la circuncisión, cuando el dolor era más fuerte y estaban sufriendo bajo los efectos del cuchillo, Simeón y Leví los mataron a todos, incluyendo a Hamor y a Siquem. Los exterminaron. Luego rescataron a Dina, que se encontraba con ellos, mientras los otros hermanos llegaron y se aprovecharon del botín. Saquearon la ciudad y su ganado, y tomaron las mujeres y los niños como esclavos. Los hicieron esclavos. La venganza no se limitó a defender la causa de Dina, sino también a aprovecharse de las familias. No solamente defendieron la causa de Dina, sino que se aprovecharon. Fueron a un extremo, Simeón y Leví. ¿Qué dice el versículo 27 al 29? Dice: y los hijos de Jacob vinieron a los muertos, fíjese, los otros hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Estos hijos de Jacob fueron lo que Dios escogió para ser el pueblo de Israel. Notemos que todo esto ocurrió en venganza, porque habían deshonrado a su hermana, la habían deshonrado. Ahora, ¿qué podemos decir con respecto a esta actuación de los hijos de Jacob? ¿Usted qué pensaría?
que su respuesta, su actuación fue desproporcionada, ¿verdad? Fueron a un extremo. Si pensáramos en la ley de Talión, hubieran buscado solamente la muerte del violador, no de todo el pueblo. Diente por diente, ¿verdad? Ojo por ojo. Pero Simeón y Leví dejaron que su ira mostrara lo peor de ellos. Pensaron que su ira era justa. Desafortunadamente, muchas veces pensamos que nuestra ira es justa cuando nos enojamos. Pensamos que nuestro enojo contra alguien es siempre justo. Pero cuando otras personas están enojadas, decimos que son del diablo, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo batalla usted con su ira? ¿Es usted un iracundo? ¿Un enojón? ¿Alguna vez has dejado que tu enojo saque lo peor de ti? No dejemos que la ira nos controle, mis hermanos. Póngase de pie, por favor. Fue una situación terrible cuando Dina fue violada. Pero Simeón y Leví pudieron empeorar las cosas. Lo vamos a ver la próxima vez. A Jacob le preocupó que con esta venganza les viniera algo peor. Dice en Génesis 34, versículo 30 al 31, dice, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Hermanos, la venganza no resuelve el problema original, más bien solo aumenta la violencia, la venganza. Este es un buen ejemplo de lo negativa que es la venganza. Al principio comienza como un acto de justicia, pero pronto se desvía hacia el mal y se vuelve desproporcionada y desmedida la venganza. Los hijos de Jacob comenzaron con sed de venganza y le dieron rienda suelta al punto que llegaron a hacer un mal mayor que el de Siquem. Acabaron con todo el pueblo. La venganza no borra el mal, sino que lo multiplica. El mal no justifica el mal. A los ojos de Dios, el mal debe ser vencido con el bien. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21? Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, que si nosotros tomamos venganza por nuestras propias manos, Dios quitará sus manos del asunto, de nuestro problema. La Biblia claramente dice que no debemos tomar la justicia en manos propias. La justicia debe dejarse en manos de las autoridades, y si éstas fallan, en las manos de Dios. ¿Qué dice Hebreos 10:30? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Mía es la venganza, dice el Señor. La Biblia nos enseña que la venganza solo le pertenece a Dios. Es vital entender esto, mi hermano, Dios se reserva para sí mismo el derecho de vengarse.
Aunque una persona sienta que tienes buenas razones para vengarte, hacerlo va en contra de lo que dice la Biblia. Proverbios 24:29 dice: no digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Nosotros como creyentes debemos vivir en obediencia, confiando en el que Él hará justicia a su tiempo. Si has sido herido, mi hermano, mi hermana, o injustamente tratado, recuerda que Dios ve, Dios sabe y Dios juzgará. No tomes en tus manos lo que solo le pertenece al Señor, la venganza. Tú perdona, ama y confía en que el juez justo obrará a su tiempo. Dijo Jesús en Mateo 5:7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. ¿Qué le parece?